¿Qué tiene? ¿Qué tiene esta tierra roja que solo soy feliz si vuelvo? ¿Qué enredadera invisible ata mi corazón a este suelo y me permite alejarme solo para volver una y otra vez? ¿Qué tiene esta tierra roja de verdes infinitos y aires tan inmensos? ¿Qué hechizos tiene esta tierra roja que hace olvidar otras tierras? ¿Qué tiene esta tierra roja que une cielos y suelos? ¿Qué tiene esta tierra roja que solo soy feliz si me quedo? Lo enterro hasta los tobillos por creer solo en su corazón. Samba de los cuatro vientos, mueve ya el cielo del lugar. Yo soy Gustavo Torres Motas. Motas no tiene nada que ver conmigo, pero es mi apodo. Y es un apodo que tengo desde que nací, porque nací con mis pelos crespos. Entonces, cuando mi viejo me vio, imagino, porque yo nací en casa con partera, él dijo, mira, Motas, y de ahí, creo que nadie en mi familia me llama Gustavo. Nací en Bogotá, Colombia, a mediados de los años 50, en casa. Nací en un lugar que para mí era el privilegio porque nací donde nace Bogotá, en el centro de Bogotá, que eran casonas de 400 años de viejas. Y me acuerdo que cuando crecí, mi adolescencia, era ver que los hombres se vestían de traje, absolutamente de traje, y las mujeres se vestían de negro. Y la gente era muy religiosa, entonces los domingos era ir a misa, por ejemplo. Que era una sociedad muy rezandera y muy formal, muy formal. Me salvó que cuando nos mudamos y llegamos a un barrio más moderno, llegué a un barrio donde no conocía a nadie y yo era extremadamente tímido. Y al llegar a ese barrio veía que había una pandilla de chicos de mi edad, un poco mayores, que se reunían todas las tardes y estaban todo el día jugando y riéndose. Y yo los veía desde mi ventana. Entonces lo que decidí un día es cruzar esa avenida, caminar esa cuadra, llegar donde estos chicos y presentarme. Y a partir de ahí tuve amigos. Y fui parte de una pandilla, llamémoslo, de chicos que están toda la tarde después del colegio en la calle. Y aprendí todos los trucos y la vida de la calle a esa edad. Y descubrí que ese era mi sentido de libertad, ¿no? Que después, con el tiempo, descubrí en la lectura, por ejemplo, o en el cine surrealista de Buñuel, o en la lectura. Especialmente mi primera relación con Argentina vino a través de los libros, haber leído a Borges y especialmente a Julio Cortázar, que me cambió. Leerlo descubrí que no estaba mal como yo pensaba ni lo que yo sentía, que estar al otro lado de la vereda era una forma de ser más libre y no ser parte de un grupo que sigue. Inclusive tuve el honor de conocer a Julio Cortázar en Nueva York, en una charla que dio en Columbia University, pocos años antes de que se muriera. Y reconocer que él era mucho mejor que sus libros como persona. Era un ser extremadamente bondadoso y humano. Entonces
También conocí a Borges en otra charla que dio en el Centro Cervantes de Park Avenue. Y bueno, la literatura después. Y con el tiempo descubrí que yo amaba el rock and roll. En una sociedad donde la música era muy alegre y se bailaba, yo era un desastre bailando. Hoy no, pero en esa época era, y quería solo hacer blues y rock and roll. Y conocí también que vivía en una sociedad injusta, totalmente injusta. Entonces la lectura y algunos amigos me hicieron que tuviera problemas porque salía a protestar, porque trabajaba de alguna forma en la clandestinidad y fui detenido varias veces y la última vez fue un poco muy intensa, entonces decidí salir de Colombia y el lugar para mí para ir era Nueva York. Eran los años en que la ciudad estaba en bancarrota. Era como taxi driver, ¿no? La ciudad estaba manejada por 5 familias de la mafia. Sobre todo la heroína y la morfina se vendía, las pastillas aparecen. O sea que la ciudad está llena de alcohólicos, drogadictos, la pornografía manejaba Times Square, la prostitución. O sea, era taxi driver en ese momento. Entonces es una ciudad muy agresiva, muy... o sea, la policía estaba recorrupta, Sérpico. O sea, era todo eso y yo no sabía dónde había llegado. Y empecé con trabajos en fábricas horribles. Creo que no duré ni, en el máximo que duré tal vez fueron 2 o 3 días. Pero eran muy difíciles para mí esos trabajos porque eran la explotación total, era no con seres humanos, sino trataban a la gente como... Entonces yo tenía un trabajo acá, otro allá, y la cosa no estaba pintando bien porque mis amigos estaban un poco ya cansados. Entonces alguien me dice, bueno, hay un amigo que tiene autos, es un mecánico, y él necesita choferes para sus autos porque compiten en algo que se llama Demolition Derby, que eran los autos chocándose entre ellos. Dije, bueno, ¿cuánto paga? Dijo, tanto a la noche. Dije, bueno, yo voy. 5, 4, 3, 2, 1, demolition. Well, they're doing now what they wish they could do on Sundays. Ahí me di cuenta porque después corríamos clandestinamente el cuarto de milla debajo de las autopistas, apostando. Y ahí entendí que me encantaba la velocidad, pero que hay que ser completamente irresponsable en la vida, porque si uno es irresponsable no corre ni hace esas locuras, ¿no? Que hacía yo. Y tenía una amiga que hacía teatro y ella había terminado peleando con el novio y lo mandó a la mierda, al carajo, no sé. Y entonces estaba enojadísima con el tipo y me dice que él había dejado su Social Security, que yo podía trabajar con el Social Security del novio. A ella no le importaba. Dije, bueno, igual no tengo, yo estaba indocumentado. Entonces el tipo se llamaba Herbert. Y adaptarse a otro nombre, ¿no? Después de ser toda la vida motas, adaptarse a Herbert fue al principio un poco... Donde yo iba comenzaban Herbert, Herbert, y yo seguía caminando. Hasta que alguien venía, me tocaba, me decía, Herbert, ah, sí, yo soy Herbert. Bueno, el caso es que empecé recogiendo platos, pero resulta que era un sitio de jazz, donde venían cada noche los mejores músicos de jazz, los mejores. Por ejemplo, una vez, Herbie Hancock, era su cumpleaños y tocaba esa noche ahí. Y después de que terminó el segundo set, vinieron Chick Corea, como, no sé, 40 músicos a celebrar el cumpleaños de Herbie Hancock en ese lugar. Entonces el manager dijo, quédense hasta que ellos quieran, ellos van a tocar toda la noche, el bar está abierto, se cerró el restaurante, eran solo los que estábamos adentro. Hasta que decidí entrar a la universidad. Sentí que necesitaba una educación formal.
y entré como taxista. Tomé el examen, pasé el examen y justo estaban filmando en esa época Taxi Driver. O sea que mi licencia de taxista, que en inglés se llama The Hack License, es como 80 y tantos números después de la de Robert De Niro. Hasta que encontré un trabajo en East Harlem con una clínica. Y esa fue una clínica. East Harlem es el barrio puertorriqueño de Nueva York, al lado de Harlem. Esta clínica la fundaron unos hippies en los años 60 en el barrio, porque no había un hospital, una clínica, porque eran latinos pobres, que es el lugar donde nace la salsa, ¿no? Y toda esta música. Era un gueto. Entonces la clínica la fundaron porque unos chicos del barrio que se llamaban The John Lords, en los años 60, que se tomaron el barrio y trajeron, no venía ni la basura a recoger la basura. Entonces ellos empezaron a organizarse como comunidad, como gueto, y trajeron médicos recién graduados que eran medio hippies, medio socialistas, y se creó esta clínica, y esta era una clínica comunitaria del barrio, que atendía a la gente si tuviera o no documentos, tuviera o no dinero, y se mantenía con fondos. Entonces me contrataron como part-time para crear una comunicación entre la comunidad y la clínica. Y este trabajo me pagaban muy poco por 20 horas a la semana, y yo trabajaba a veces 40, 50, pero me sentí como en el lugar donde yo debería estar haciendo algo. Y ahí trabajé como 18 años. Sopa proboya. Ah, ¿la probaste? No, la probé y me la comí. Me parece muy bien porque... ¿Cómo la hiciste? ¿Cómo la hice? Bueno, yo primero... O sea, ¿qué elementos tiene? Eso te estoy por contar. Que es la sopa paraguaya para el otoño y el invierno. Tiene zapallo y está hecho con zapallo hervido, con cebollas, 2 cebollas grandes, el caldo del hervor del zapallo, y bueno, puse una cebolla a la licuadora con el zapallo y con un huevo y con 2 tazas de caldo. Licué todo y ahí le fui agregando media taza de harina maíz crema, que se usa para hacer la sopa. Qué rico, estaba muy rico, muy rico. Estando ahí en Nueva York, un día entré en la computadora y abrí mi perfil creo que se llamaba Ciudad o ciudad.com o algo, que era un net argentino. Y ahí mi perfil sin foto, y yo entraba y era como entrar a divertirme un poco, escribir boludeces, hasta que un día vi el perfil de Andrea. Y el perfil decía básicamente que ella creía en la utopía, que creía que la vida se construía a partir de los sueños. Y muchas cosas así, que cultivaba rosas y hacía licor de rosas. Entonces le escribí algo y ella me parece que estaba corrigiendo exámenes. Ella tenía 2 trabajos y uno era profesora de trabajo social en la UNAM, en la Universidad Nacional de Misiones. Y imprimió lo que yo le escribí, pero igual yo estaba compitiendo como con 300 y pico de personas.
¿no? Y acá está el ganador. Entonces, lo guardó dentro de los exámenes que corregía y como a la semana lo estaba corrigiendo los exámenes, vio eso, leyó eso y quedó impresionada. Impresionada. Algo hermoso de lo que escribí, ¿no? Entonces me lo copió y me lo volvió a mandar y yo cuando leí eso dije, pero qué lindo. Y empezamos una relación a través del chat. Cuando ella me hablaba de Misiones, yo no tenía ni idea de dónde quedaba y me hablaba de las cataratas. Y decidí venir a Argentina y nos encontramos en Iguazú. Y ahí fuimos a Brasil, vimos las cataratas, viajamos, fuimos al Dorado, conocí a los papás, a los hermanos de Andrea. Y después le dejé el pasaje para que ella fuera a visitarme a Nueva York. Y ella fue efectivamente y estuvo un mes en Nueva York. Y ahí ya como que empezamos a decidir hacer una relación ya más concreta. Y al final le pedí que viviéramos juntos por 6 meses. Porque, bueno, en ese tiempo es mucho más que suficiente para darse cuenta si uno quiere compartir la vida con esta persona o no. Y entonces, sí, estamos juntos desde ahí. Ya llevamos como, no sé, un montón de años y queremos seguir estando juntos. Creo que conozco desde Canadá hasta la Argentina casi todos los países y la mayoría de las islas del Caribe. O sea, he estado desde Canadá, México, Centroamérica y Sudamérica. Entonces, para mí la América Latina es algo que palpable, pero nunca la viví en el fondo. La viví, salí muy joven y no volví a vivir. Y ahora vivo acá hace 6 años. Entonces, Misiones me representa casi un agradecimiento de descubrir que en el fondo soy de acá, soy de esta tierra, represento esto. Yo vivía en una sociedad muy consumista y es lo que le impone eso. Hoy en día, por ejemplo, sé que puedo vivir con las cosas más simples, no necesito tanto, ¿no? Mis blue jeans, estos zapatos tienen 6, 7 años, 6 años conmigo y van a seguir un tiempo más. No necesito cada tanto tener el zapato de moda. Entonces mi vida es simple porque acá descubrí que la simpleza es mucho más importante que la apariencia. Pero una cosa que nos acerca mucho es el humor. Y acá la gente vive, o sea, el humor es parte de la conversación acá, el cagarse de risa, el reírse, el disfrutar las cosas. Y es un poco lo mío, entonces ahí me identifico rápido con la gente. Hablando, ¿no? Riéndonos, que sale la frase, la chispa rápida, y yo tengo eso también, o cargar al otro. Y en un momento yo me encargo y hay gente que vamos a cenar y yo estoy toda la noche cargándolos y me cago de risa. Pero es parte porque es un poco eso lo que te digo, volver a la identidad latinoamericana, ¿no? Para mí Misiones representa como mucha la fuerza natural, la naturaleza, ¿no? Puedes salir cualquier día y ver el agua, ver la naturaleza, los ríos, ¿no? Bueno, claro, las cataratas. Entonces esa fuerza de naturaleza a mí me alimenta de alguna forma
este ser que soy yo ahora, ¿no? Porque yo creo que somos seres que vamos evolucionando. Y vamos evolucionando a medida que vivimos, a medida de las experiencias que tenemos y de lo que somos y queremos hacer o no queremos. O sea, se mezcla todo, lo bueno, lo malo. Y entonces Misiones en este momento para mí representa casi lo que fue un misterio, de llegar a un lugar que no conocía, que me podían haber hablado muchas cosas de las cataratas, pero hasta no verlas y sentirlas, el agua, no. Entonces sigue siendo ese misterio, Misiones, sigue siendo esa necesidad de descubrir cosas, pero descubrirme yo frente a estas cosas. Bienvenidos a Sonido de los Guetos, música de las esquinas, por la 98.7 FM Radio Universidad. Desde la ciudad de Posadas, acá en la provincia de Misiones, en la República Argentina. ¿Qué tal si empezamos este domingo con la hermosa voz de Ella Fitzgerald interpretándonos Summertime, Summertime, and the living is easy, fish are jumping, there you go, Ella. Y recuerdo que era un domingo y durante el asado yo comencé a contar historias. Y yo vengo de contadores de historias, ¿no? En mi familia siempre se tocaba música y se narraban, se contaban historias. Y creo que yo vengo de eso, está en mí, en la estirpe mía, el narrar cosas, el contar. Entonces estaba contando muchas historias, o algunas historias, durante el asado, y alguien dijo, ¿por qué no haces un programa de radio con esas historias? Entonces decidí hacerlo los domingos, un programa de 2 horas. Y la esencia que quería hacer y que hago el programa es contar historias con la música como era la radio antes. Entonces los programas me nacen así, va la historia, va la canción y la gente lo que hace es seguirla y dejarse llevar. Frutado, ¿no? Muy frutado, muy rico. Salud. Salud. Ah. Está bueno. Buenísimo. Quería mostrarte estas fotos. Ah, mira, esa es la que estuviste seleccionando la semana pasada. Esta fue la primera, a la semana, menos de una semana de haber llegado a Nueva York. Déjame ver. Fuimos a algún lugar upstate, ahí en el valle del Hudson River. Bueno, esto fue antes de viajar a Nueva York. Yo tenía como 18, 19 años. Y esta era mi pinta de tu porra, le diría yo. El afro, sí, la porra. Mi afro, pero además tenía el pelo rojo. ¿Pero eso era natural? Natural, yo, como tú me conoces, ¿cómo me va a teñir el pelo yo? No era natural. De pelirrojo a plateado. A plateado, sí. Y esta foto, nuestro matrimonio. Vos sabés que yo jamás, si me lo decían, me iba a reír. Jamás pensé salir en un periódico por haberme casado. ¿No es cierto? Y menos con vos, ¿no? Sí. El título dice Motas contra nupcias. Además, la palabra nupcias, que nunca la usaría en mi léxico. Muy linda la ceremonia. Bueno, salud. Sí. La verdad que sí, ¿no? Nos divertimos mucho en ese matrimonio. Salud.
Una vez casi mato a Mick Jagger y Keith Richards, ¿no? Pero era culpa de ellos, en realidad. Voy por la calle 54 y hay una discoteca que se llama Estudio 54 y estoy dejando un pasajero, estoy ahí, el pasajero estaban completamente borrachos, que era muy normal a las madrugadas. Y cuando algo así, digo, ay, esa era la mierda, cerré la puerta y arranco y vienen Mick Jagger y Keith Richards completamente borrachos o drogados, abrazados en medio de la calle. Y entonces yo arranqué y no los vi, cuando los veo los tengo ahí y viene uno de los seguridades de ellos y me toca el auto y me dice, no, para que ellos van a pasar. Y claro, los otros están en cualquier lugar de la vida.